Sayak, Hola. muchas gracias por estar acá, por habernos visitado a nuestra universidad. Eh, Estamos ciertamente ante una de las intelectuales más importantes que tiene México y por qué no Latinoamérica. Gracias. Así que para nosotros es muy importante tenerte en la universidad. Queremos que tu obra se convierta en un faro orientador para aquellos de nosotros que nos dedicamos a las ciencias sociales, las ciencias humanas en general, si intentamos abordar una problemática para la cual eh, el universo conceptual disponible en las disciplinas sociales parece no dar cuenta. Capitalismo ahora emerge como eso, como una respuesta ante un fenómeno para el cual no había palabras. ¿Qué nos puede decir al respecto de ello? Bueno, pues gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí, a todo el equipo, a ti especialmente por hacerlo posible. Y bueno, gracias, agradezco también tus palabras. No sé si vayan a ser premonitorias, ojalá. Pero lo que sí creo es que un fenómeno que no tenía palabras desde el punto de vista de ciertas intersecciones y ciertos como desplazamientos que estaban quedando fuera, ¿no? Y bueno, capitalismo gore se refiere justamente a la reinterpretación o la interpretación literal de las lógicas neoliberales en espacios tercermundizados, pero también en espacios fronterizos. En el caso mío era la producción de un conocimiento situado desde Tijuana, ¿no? Mi pretensión no era tan grande como producir conocimiento para toda Latinoamérica o para todo México, sino analizar un fenómeno específico en donde yo veía que la violencia del narcotráfico y la violencia social producida por no tenía que ver solamente con el hecho de los individuos concretos que ejercían esta violencia, sino con las estructuras que señalaban toda esta producción de violencia como una forma de mercancía, pero también como una herramienta de trabajo y de enriquecimiento rápido para ciertas poblaciones que estaban desvalidas, también por una estructura social que está precarizando la vida en la mayor parte de sus dimensiones. Entonces pensaba que a mí me vea, bueno, también surge de un poco de una experiencia personal, que creo que es como surgen la mayoría de las investigaciones, pero que nunca decimos que surgen de ahí, ¿no? Creo que te tiene que mover algo para poder dedicar tanto tiempo a investigar algo que para explicar, ¿no? Para explicar, para hacer sentido, para producir también un lenguaje común y también, ¿por qué no?, para producir una comunidad de sentido en torno a ese lenguaje que pueda ayudarnos a transformar esa realidad que también nos está interpelando. Pero bueno, te decía que capitalismo gore lo empiezo a denominar esta interpretación de las lógicas neoliberales dada por sujetos que serían como necroemprendedores, en este caso los narcotraficantes mexicanos, los sicarios, todo este sistema de producción, pero que además no es una lógica que esté desvinculada de la lógica del neoliberalismo legal, digamos, ¿no? Nos parece que, y a mí me parecía en ese momento que las demandas más importantes en el caso del neoliberalismo es hágase a sí mismo, triunfe, emprenda, cree su empresa, haga una startup, y de repente las startups de Silicon Valley eran súper glorificadas, pero por supuesto que el trabajo de muerte o el trabajo de crear tu necroempresa, ¿no? No está tan alejada de una startup, pero por supuesto no está tampoco reconocida como una forma de emprendedurismo, porque sí hay una lógica moral que pesa sobre estos nuevos emprendimientos, ¿no? Hablando de cuestiones morales, algo que llama la atención en tu reflexión, aquella que está escrita en el libro, es que vos construís tu reflexión a partir de varios insumos. Uno de ellos apelás de alguna manera a este imaginario que proviene del cine, Sí. para dar cuenta de un fenómeno real. El cine gore, como se sabe, es un relato, si se quiere, literario o cinematográfico, que paradójicamente comienza a ser el insumo para nominar la realidad. Y también, por supuesto, como vos bien dejás claro de un principio, hablas de la teoría feminista. Ciertamente de raigambre posmoderna, vos manejás muy bien ese universo. Sin embargo, tus sentencias al respecto de la violencia, al respecto de la estetización de la violencia, parecen no seguir la secuencia esperada de una reflexión posmoderna. Vos en un momento tomás partido, estableces un criterio, tomás una decisión. ¿Cómo convive eso en Latinoamérica, ese insumo, muchas veces proveniente del primer mundo, si se quiere, Sí. o por lo menos así es conocido, con el gesto que vos tenés de decir, bueno, podemos relativizar, teorizar y decir muchas cuestiones, pero en algún momento
hay cuestiones que no van por ahí. Que si vamos por ahí, terminamos en un mal lugar, o hemos terminado en un mal lugar. Entonces vos ahí tenés un gesto, si se quiere, moderno al respecto de una sentencia ética, de lo que implica estetizar la violencia, de lo que implica la construcción de una subjetividad a partir del insumo del registro estético de la violencia en el cine, en la literatura y demás. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Sí, y bueno, mi perspectiva no solo me nutro de la teoría postmoderna, que bueno, también creo que eso es como una catacresis para hablar de una diversidad teórica muy amplia, ¿no? Yo más bien me nutro, quizá manejo pues evidentemente las teorías Foucaultianas, deleuzianas y muchas de estas de la escuela francesa sobre todo, pero mi perspectiva viene más desde los estudios justamente de la interseccionalidad, pero sobre todo de los feminismos chicanos, asiático-americanos, negros, estadounidenses, y también del feminismo autónomo, de otros tipos de feminismos, donde por supuesto la toma de posición es estratégica y es importante. O sea, uno no escribe solo por el gusto de escribir, bueno, si no estaría haciendo una novela, que también podría ser un artefacto de sentido muy importante, pero sino porque hay una preocupación ética y política en el libro que dice que no solamente es la reflexividad, la producción de conocimiento de entelequia, sino cómo podemos transformar esa realidad a través de la nominación de esa realidad con artefactos discursivos que expliquen justamente el fenómeno de cerca y dejar de utilizar como esta discursividad externa que no podemos dejar de usarla del todo, pero la conocemos, pero a veces Foucault, Derrida, toda esta escuela que conocemos y que además es multicitada por lo postmoderno, no están dando cuenta de la realidad que nos está atravesando en Latinoamérica, o en el caso mío, en México y en Tijuana. Además, yo escribo en tijuanense, ¿no? Porque en tijuanense, ¿qué significa eso? Ni escribo en castellano, ni escribo en mexicano, ni en español. Escribo en tijuanense porque puedo utilizar como una articulación del pensamiento fronterizo, en donde se puede escribir en español, en inglés, y además inventar otras categorías que articulan justamente este nodo de sentido, que también es un nodo de producción de conocimiento, y que además sí me parece muy importante posicionarme políticamente en el sentido de que la estetización de la violencia es peligrosa en el sentido que produce también y alimenta como esta vorágine de violencia. No digo que solo la producción cultural de violencia sea violenta, pero sí hay como un desapego y a veces hay una indolencia intelectual en la que yo no me voy a la que yo no me voy a sumar, porque creo que justamente el sentido del trabajo que uno realiza desde las academias y desde diferentes frentes es transformar la realidad. Vos en varias ocasiones mencionás una génesis cuando aplicás en parte la teoría feminista para nominar la realidad mexicana, y sugerís que a partir de la revolución surge un sujeto en México, el macho mexicano, susceptible de ser explicado mayormente a partir de una reflexión feminista, que de alguna manera es el antecedente, a más de 90 años de la revolución, es el antecedente de algo de lo que está aconteciendo ahora en México, o uno de los antecedentes. Mi pregunta estaría orientada en qué medida la crisis que vive hoy México, derivado de la narcoviolencia o del capitalismo gore, se potencia con lo que fue la iniciativa Mérida en el 2008, en esta instancia de cooperación entre Estados Unidos y México, pero previamente con lo que fue la declaración frontal a la guerra al narcotráfico mediante la gestión panista de Calderón, cuando envía al ejército a combatir el crimen organizado. Esa combinatoria de militarización extrema por parte del Estado, sumado, pareciera ser que generó y potenció aún más una dinámica que, si bien venía de antemano, encuentra y se recrudece, encuentra un cauce mucho mayor y se recrudece a partir del 2006. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Y ciertamente advertir al respecto de eso, teniendo en cuenta que no solamente en Argentina, sino en muchos países se está intentando experimentar una militarización, o se está intentando utilizar al narcotráfico como un chivo expiatorio, no negando que es un problema, pero se lo está utilizando y se buscan establecer políticas públicas en esa senda. ¿Qué puedes decir al respecto de ello?
Sí, bueno, bueno, por partes, la participación como la construcción cultural de la figura del macho mexicano que se difunde a través del cine, la televisión, los corridos, que habla también de una identidad nacional fundacional posrevolucionaria a partir de la figura de los hombres revolucionarios machistas cuya potestad es el despliegue de violencia y de desprecio de la vida de los otros, ¿no? Está muy asentado en la construcción de una identidad nacional que nos sigue persiguiendo, que se ha actualizado, que se ha modernizado, que se va contemporaneizando, pero que en el resabio más íntimo da permiso o permite que la masculinidad en México sea necropolítica, porque es una de las demandas para afirmarse como hombre en México, ejercer violencia de baja o alta intensidad. Por supuesto, no todos lo ejercen, no es una criminalización de los varones de mi país, pero sí es verdad que las estadísticas hablan de que si el ejercicio de la necropolítica o del ejercicio de las herramientas de la violencia sobre otros cuerpos minorizados o sobre otros varones, sobre todo sobre otras mujeres o sobre otros sujetos más minorizados, no se persigue, ¿no? Tenemos una alta tasa de feminicidios, de los cuales no se ha resuelto casi ninguno, y de hecho, no solo los feminicidios, los delitos en México, de 100 delitos se resuelve uno, ¿no? Y eso tendremos que analizarlo como qué tipo de delito es el que se resuelve, cuáles son como los input externos que hacen que eso se resuelva, si hay dinero para que la gente mueva sus casos, si está implicada la clase alta, si, o sea, tiene que ver con la repartición de justicia, está muy sectorizada en México. De hecho, no creo ni siquiera que podamos hablar de justicias en ese sentido amplio, de lo que representaría la justicia para todo el mundo, sino que está como a la venta y a la compra, ¿no? Y no se resuelve. Entonces, en un espacio donde la lección es puedes ejercer violencia y no va a pasar nada, pues estás también abriendo un campo de veda, de un campo que estaba vedado se abre, ¿no? Hay un campo ahí de guerra que no está declarada por un lado en el sector de esta masculinidad necropolítica, pero por otro lado, y volviendo a la pregunta que se vincula justamente con la guerra contra el narcotráfico, también es una forma de gobernabilidad escalonada, ¿no? Donde distribuye vulnerabilidad a cierta población, militariza algunas poblaciones, pero deja abierto también el campo para que este sistema predador o depredador de los criminales en México haga también un espacio de fronterización del territorio, porque hasta el 2006 y bueno, un poquito antes, ¿no? Estamos poniendo esta boya como para pensar en un momento clave que es la declaración formal de la guerra contra el narcotráfico. Se podía localizar la idea de frontera con todas estas cuestiones que conocemos, que tiene que ver con producción de mercancías legales, ilegales, bueno, estas fronteras como estos filtros, ¿no? Como las zonas nacionales de sacrificio donde perviven cuestiones que son legales e ilegales, pero que también son muy complejas y que no estaban permeando el centro del país, pero a partir de esta guerra contra el narcotráfico y de la iniciativa Mérida, se fronteriza el país. La frontera del sur también empieza a ser una frontera que ya era una frontera violenta por otros motivos, ahora por la migración y por la necropolítica y por la trata de personas en muchas cosas. Entonces, el país, que es un país casi de 5,000 kilómetros, se empieza a fronterizar como si las fronteras bajaran, los escenarios distópicos de la frontera bajaran hacia todo el país y subieran también desde el sur y se encontraran como con ciertos espacios como de seguridad en las cuales viven incluso los narcotraficantes, ¿no? Porque en realidad la población queda expuesta y además en pos de una estrategia de seguridad se empiezan a deshacer como algunos derechos adquiridos de las poblaciones. El estado de sitio, por ejemplo, no está declarado, pero bueno, tú sabes que no debe salir. La militarización, que es una militarización y el uso del espacio público completamente intrusivo, se empieza a normalizar, la gente empieza a pedir mano dura, ¿no? Y esto crea un campo como de cultivo para justamente la pérdida de garantías y de responsabilidades del Estado. El Estado mexicano en esta gestión no hace el trabajo de reflexionar cuáles son las estructuras de esa violencia y cuáles son las condiciones de posibilidad para que esto se siga propagando, sino que ejerce un autoritarismo machista sobre la población y dice, pues ahora todo el mundo se tiene que quedar en sus casas, tiene que salir el ejército, que además el ejército es pues la máquina armada, ¿no? La máquina necropolítica legítima del Estado. O sea, el Estado es necropolítico y tiene la legitimidad para eso porque puede defenderse, pero entonces saca la máquina necropolítica a contraatacar
algo que también está defendiendo, porque los insumos, y desafortunadamente no es algo que solo conozca yo, sino que es muy, muy evidente en México. La política está completamente desacreditada porque los lazos entre el crimen organizado y el Estado están por todos lados y además se visibilizan, se hacen escándalos, pero no se actúa en consecuencia. Entonces hay una perspectiva donde este señor que hace un uso prepotente de su poder como presidente, hace la guerra contra otros cárteles para favorecer a uno. Entonces el ascenso de cierto cártel a través de cierto presidente hace que también el territorio se desregule y que además entre el factor militar como para triangular esta violencia y volverla más intensiva. Hay una cuestión, volviendo al tema del mainstream teórico occidental que está vigente en gran parte de la academia mundial, ¿no? Uno de los temas usuales que sigue emergiendo en carreras de grado o posgrado de ciencias sociales o filosofía, cuando se habla de la cuestión política en el siglo XX, es la atrocidad que significaron los campos de concentración y todas las reflexiones que hubo al respecto tanto del estalinismo como el nazismo. Pienso en George Agamben, pienso en Hannah Arendt. Sin embargo, con claras diferencias estamos en México desde hace 10 años ante una maquinaria de muerte, que a la fecha, según cifras oficiales, estamos con 150.000 muertos alrededor, tal vez haya más. Pero, mi pregunta estaría orientada de la siguiente manera. Esta situación, teniendo en cuenta que vos reflexionás al respecto de que la lógica del capitalismo gore surge en el tercer mundo, pero que comienza a permear en el primer mundo, y teniendo en cuenta que vos sos una persona que en tu labor intelectual recorre el mundo y gran parte de ese mundo primermundista, por decirlo de alguna manera, ¿qué recepción hay de esta realidad, de tu reflexión? Digo, porque en América Latina hablamos de esa atrocidad que fue el nazismo, o el estalinismo, o lo que sea, pero no tuvimos esa experiencia como aconteció en Europa, o digo en la Unión Soviética. Sin embargo, tenemos esta otra experiencia que es igual de calamitosa, además porque es para nosotros. ¿Cómo se percibe eso en el primer mundo, teniendo en cuenta que empieza a haber algunos indicios de una narcocriminalización? Pienso en ciudades como Los Ángeles, en algunas regiones de Nueva York como Queens, o el mismo París, con otras características diferentes, pero por primera vez el primer mundo empieza a incorporar lógicas de tercero. ¿Cómo se percibe eso en tu percepción, ¿no? Digo, cuando estás en estos lugares, en estas universidades, en tu actividad performática, ¿qué se percibe de esta parte del tercer mundo, en el primero, de la emergencia de estas lógicas en el primer mundo? Sí, de hecho, bueno, en 2006, que es cuando empiezo a hacer la investigación, mucha gente no entendía muy bien lo que yo estaba haciendo, porque justo vivía en Madrid, estaba haciendo el doctorado en Madrid y en Berlín, ¿no? Y entonces la gente decía, bueno, es que eso suena como una novela, eso no pasa aquí, eso no funciona aquí, y yo les decía, como dijeron Gertrude Stein y Picasso cuando hizo el retrato de Gertrude Stein, no se parece, pero se parecerá, ¿no? Entonces mi cuestión era decirles, bueno, esto está sucediendo no de manera aislada, no tenemos una historia de violencia reciente solo, sino tenemos una historia colonial, ejercida la violencia por los imperios coloniales, de las cuales ustedes también tienen que hacerse cargo como historia que tienen, porque bueno, uno no puede tomar las cosas buenas y salir corriendo, también te tienes que hacer cargo. Y la cuestión es que mi voz era por unos sectores muy bien recibida, ¿no? Desde el sector feminista, aunque les parecía que estaba haciendo una exageración, pero la cuestión es que la gente que ha vivido o ha transitado también por nuestros mundos latinoamericanos se da cuenta de que no es una exageración, que tenemos un desborde a veces de violencia que ellos no se imaginan porque viven, y yo les decía, es que ustedes viven en un espacio de seguridad mental en el cual parece que no está pasando nada, pero están pasando cosas porque se tercermundiza el primer mundo de una manera importante. París, Madrid, muchos espacios de Berlín, incluso ahora con todo el problema de la migración, están viendo que sus lógicas para explicar el mundo no van a funcionar más porque se está moviendo. Y esto es algo que yo les decía, es que esto es el futuro, pero es un futuro distópico, ¿no? Nosotros somos un laboratorio de distopía ejercido y también como rentabilizado para justamente
otrorizarnos y decir, bueno, este otro, estos bestias, estas cosas que están ahí subhumanos desde la colonia, siguen siendo como salvajes, no les resulta bien la democracia porque no son del todo buenos haciendo esto, no se pueden autogestionar. Y este es el mensaje paternalista de Europa con respecto a sus conceptos y a sus formas de entender e interpretar universalmente los espacios como Latinoamérica o África, ¿no? Entonces dices, bueno, un espacio que Europa es del tamaño de, yo creo que toda Europa es del tamaño de cualquiera de nuestros países, ¿no? Por lo menos de México, y de la Argentina también son muy grandes. La cuestión es cómo esta filosofía de pueblo, que eso es lo que es la filosofía alemana, una filosofía del Dorf, que Kant no haya salido nunca de su pueblo, digo, es increíble, qué buena imaginación tenía, y me parece muy interesante y muy importante, pero que Kant nos diga que la ética y la moral de los alemanes es la que tenemos que seguir acá, desde el sistema laico, digamos, ¿no? ¿Cómo Kant va a estar hablando conmigo si estaba hablando por nosotros y de hecho ni le interesaban las colonias? Era un desprecio total, estaban hablando de espaldas a nosotros, ¿no? Entonces la cuestión es que la recepción es buena pero es contradictoria, a veces piensan que exagero, bueno, hace 10 años pensaban que exagero, ahora la cosa que está como tercermundizándose allá, está teniendo más sentido y más relevancia. También era lo que me parecía a mí, el gesto que les molestaba más era el desafío de conocer a las escuelas de pensamiento occidentalizado, europeo, y manejarlas bien y no citarlas o citarlas de una manera crítica, en donde yo no iba a hacer la nota al pie del comentario de Kant o el comentario de Hegel o el comentario de Michel Foucault, aunque pudiera. No lo haría porque no están hablando conmigo. Me parece que la filosofía y el pensamiento tiene que tener una, y ahí sí creo que ahí voy a mecer mi barba con el viejo Marx, que dice que hay que transformar la realidad, y la realidad tiene que ser transformada en contexto. Yo no puedo transformar una realidad que ni vivo, que es la realidad del primer mundo, ¿no? Entonces, cada vez como que va cobrando más sentido y hay articulaciones de diálogo más importantes. Ha habido críticas interesantes a la conceptualización, pero a veces son cuestiones de forma de no citas a no sé quién y no haces no sé qué, pero todo el tiempo es desde un colonialismo académico que a mí pues realmente me parece que les molesta mucho que a veces la universalización de su pensamiento se vuelva a situar en lo provinciano que es ese pensamiento. Y además es que me parecería mucho más valioso el pensamiento occidental que conocemos como universal si se hubiera situado desde esta perspectiva. O sea, la influencia del derrame o el rizoma que pueda tener la influencia del pensamiento Foucaultiano o kantiano o bueno, heideggeriano, por decir alguna cosa, es más interesante cuál es el alcance que tiene ese pensamiento desde un pueblo de este tamaño a pensar que esto es toda la verdad, ¿no? Y creo que en este sentido el gesto de desafío para crear categorías es una invitación a toda la gente que trabaja desde cualquier sitio en Latinoamérica, en África, en Oceanía, en el tercer mundo, que está ya muy vinculado, ¿no? Los terceros mundos dentro de los primeros mundos en Los Ángeles, Aztlán, que está en Los Ángeles, o la comunidad africana en Madrid, para hablar también en estas lenguas mestizas, porque esa es la forma en que tenemos para pensarnos ahora mismo el mundo, y porque también hay una historia colonial que hace que esa condición de pensamiento no sea solamente una pose intelectual, sino que dé cuenta de la vulnerabilidad histórica de un cuerpo racializado, de los cuerpos situados en los márgenes. Y creo que eso es muy importante porque hay una frase en un otro libro que tengo que se llama Adjef Book, que empieza con 2 epígrafes que quiero rescatar porque creo que también esa es la influencia un poco no estoy completamente desligada del pensamiento académico occidental, por supuesto, soy parte de eso porque los conozco, porque los leo, porque tal, pero también está la otra parte de un poco de la ingobernabilidad del pensamiento que hace sus propios caminos y busca sus propios lenguajes, y ser fronteriza hace que yo no tenga muchos límites entre las lenguas, puedo escribir, hablar en español y en inglés y conceptualizar de esa manera, ¿no? Hay un pensamiento mucho más móvil, no posmoderno, no despolitizado, sino repolitizado en este contexto más contingente a veces y más de estado de emergencia. Entonces, voy a traer las dos citas a lo mejor ya para cerrar esto. Una es de Jean Baudrillard, que dice, lo que escribo cada vez tiene menos posibilidades de ser entendido, pero ese es mi problema. Yo actúo en base a la lógica del desafío, ¿no? Me parece buenísimo, pero también con esta soberbia intelectual europea de pues yo voy a escribir y tú entiéndeme si quieres, ¿no? Aprende a hablar conmigo, si no, es tu problema. Y la otra es de una dramaturga que se llama Sara Molina, que es un libro que se llama Made in China, y dice, no te hice venir para que me comprendas, siéntate,
no te hice venir para que me comprendas. Y lo otro que dice, que es lo que me gusta, dice, tú me enseñaste a hablar y este es el resultado. Muchas gracias. De nada.